el gurú de la comunicación, Guille, nuestra psicóloga clínica, y Pepe en los controles, como siempre, apoyándonos con todos los sistemas. Y pues bueno, esta tarde tenemos un tema súper interesante, que cuando pues pusimos nuestra lista de temas, estábamos hablando de qué queríamos presentar para ustedes en este episodio, ¿verdad? Y hablamos acerca de cómo cambiar nuestra historia de vida. Y muchas veces nosotros vivimos en un contexto familiar, en el clan, ¿verdad? Que se llama, y ya Guille nos dará un poquito más de conocimiento acerca de cómo funciona esto. Y vivimos en un sistema familiar. Y ese sistema familiar va dando creencias, nos va dando costumbres, decimos como mi mamá decía, como mi papá nos contaba, como nos enseñaron. Y eso también se va agregando lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos pues ya después como adultos en los trabajos, y nos va creando nuestra historia de vida, ¿verdad? Y muchas veces reaccionamos de ciertas formas que no entendemos por qué. A veces nos comportamos en una forma infantil y decimos, bueno, ¿por qué hice esto? O vemos que ciertas personas con las que nos relacionamos se comportan como niños, ¿verdad? O ciertas personas que presentan una autoridad imponente, demasiado disciplinada, en un contexto que realmente pues no tendría que ser así. Y eso tiene mucho que ver con pues la psicología, que es Guille lo que nos va a hablar un poquito, tal vez del análisis transaccional y cómo funciona, ¿verdad? Cómo es que vamos definiéndonos como personas, pero al mismo tiempo nuestras familias, cómo se van desarrollando. Y pues bueno, ¿cómo podríamos cambiar nuestra historia familiar, Guille? Cuéntanos un poquito. Bueno, de acuerdo a lo que acabas tú de mencionar, Eric Berne crea el análisis transaccional. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás? Yo les digo a veces cuando tengo algún paciente, es como cuando usted va al banco. Cuando usted va al banco, hace una transacción financiera. Cuando usted se comunica con una persona, usted hace una transacción de comunicación. Puede ser, como decía Eric Berne, desde nuestro padre nutricio, nuestro padre crítico, desde nuestro adulto, desde nuestro niño adaptado o nuestro niño rebelde. Y así como tú mencionabas, a veces somos como niños, ¿no? O sea, todos llevamos un niño dentro, es ese niño que no perdemos nunca, el que nos hace disfrutar, reír, jugar, incluso como adultos, si tenemos un juego de mesa familiar, nos bajamos hasta esa parte, a nuestra parte niña. Pero a veces cuando nos comunicamos entre familiares, nos comunicamos desde el padre crítico. Y entonces utilizamos los prejuicios o los juicios. Y entonces empezamos con las críticas. Dentro del sistema familiar que tú mencionas, se crean las etiquetas o esa parte de lo que en lo transgeneral se llama el lenguaje nuclear de la familia, del sistema. Y entonces eres igualito a tu padre, ¿no? Y el tono. Igualito a tu padre. O sea, todo lo feo, todo lo descalificado es el padre, ¿no? Y entonces el niño, en su infancia, va adaptando esos roles. Si nosotros le decimos, este pequeñito tiene físicamente un parecido a su papá, a su tío, a su abuelito, es muy diferente a como yo lo mencioné antes. Por eso les decía que son, desde Eric Berne, las transacciones que hacemos, ¿no? O, por ejemplo, tú estás bien, yo estoy mal. O yo estoy bien y tú estás mal. Pero hacemos esta serie de transacciones y nos vamos comunicando en el sistema familiar. ¿Qué utilizamos? Sí, Guille, perdón que te interrumpa, simplemente quiero hacer un comentario acerca de eso. Fíjate que eso me ha tocado mucho verlo incluso en los trabajos, donde las personas se posicionan en un lugar donde decir yo estoy bien y todo el universo y todo el mundo está mal. Y dices, ¿cómo es posible que esta persona tenga problemas con fulanita, menganita, compañeros de trabajo, ¿no? Perenganita, con su jefe, con la gente que le reporta, pero ellos creen que están bien. O sea, en
su mundo mental creen que están bien. Sí. Sí, desde su realidad están bien. Sí, y es su realidad. Entonces, todo lo que esté afuera está mal. Yo tuve un paciente hace muchos años. Él era mecánico, en la actualidad no sé si siga teniendo el mismo oficio ni a qué se dedique. Yo hace muchos años que dejé de tener alguna comunicación. Y me acuerdo porque pues yo soy una persona pequeña no solo de edad, también de estatura. Tamaño. Y es Petit. un hombre como de 1,85 y fornido, así fornido. Y lo recuerdo perfectamente porque se paró en la puerta del que en aquel entonces era mi lugar de trabajo. Se paró así en la puerta recargando este brazo y me dijo, es que yo estoy bien. Y lo voy a decir con mucha pena porque es una mala palabra para muchos, ¿no? Pero así me lo dijo enfrente. Yo estoy bien y todos los demás son una bola de pendejos. Desde mis empleados hasta todos. Yo tengo la razón. Y yo dije, eso es locura. Porque si todos están mal y yo soy la única que estoy, el único que estoy bien, pues eso es una locura. No puede ser. Pero hay gente que vive esa realidad. Y estas cosas se aprenden desde la infancia. El gordo, la tonta, esas, decía Eric Berne, son etiquetas que nos ponen, ¿no? O sea, etiquetas que nos van poniendo y nos van poniendo. O sea, el chaparro, No, el chino, la burra de la escuela. O sea, y nos van poniendo esas etiquetas y nos las vamos creyendo. Y entonces, como mencionaba al principio, no solo es lo que aprendemos en nuestro sistema familiar, ¿verdad? Con nuestros hermanos, nuestros papás, sobrinos, primos, lo que sea, pero también es el contexto donde nos movemos, ¿no? El área laboral o de escuelas, si aún somos niños o jovencitos, y es como todo eso va creando una realidad para nosotros, ¿no? así es. Y entonces vamos funcionando en base a esa realidad y vamos construyendo nuestra historia de vida. Conforme a esos mandatos, dice Eric Berne, conforme a esos mandatos que nos van dando en esa parte de nuestro sistema, la escuela, el trabajo cuando crecemos, a lo mejor si hacemos algún ejercicio y no somos tan hábiles, pues no, porque no sabe, ¿no? O sea, el que no sabe. Y él va diciendo, ¿desde qué parte de nosotros funcionamos más adecuadamente? O sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando desde nuestra parte adulta, de un adulto a otro. Nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal, o sea, todo eso cuenta para el cómo nos comunicamos. Por ejemplo, yo les decía, ay, pues que es igualito a su papá. O sea, ¿desde qué parte esa, de eso que marca Eric Berne estoy hablando? Desde mi padre crítico. Y estoy prejuzgando y le estoy poniendo una etiqueta. O sea, haciendo muchas cosas. Y al ponerle una etiqueta, o sea, el papá no es lo suficiente, el papá no es bueno. Entonces yo me parezco a mi papá, entonces yo voy a ser como mi papá. Y entonces le quito al niño la oportunidad de crear. Eric Berne dice, tenemos un guión de vida o un plan de vida. Y ese guión de vida seguimos una película, o sea, con determinados actores, y cuando crecemos esa película sigue funcionando, pero con otros actores. Y luego a la generación que viene, como ya le dimos todas esas etiquetas y todo ese lenguaje, entonces va a funcionar de acuerdo a todos esos mandatos. Y vamos formando
no un plan de vida, sino un argumento de vida o un guión de vida. Algo que ya está escrito y que solamente voy a representar. O Ahora, lo que ahora sea la pregunta es, ¿cómo lo cambiamos? patrones de vida. Algo muy importante, yo platicaba hoy en la mañana con uno de mis hijos y es, ¿cómo reconocer? O sea, conocer mi historia, la historia de mis padres y a veces hasta la historia de los abuelos. ¿Por qué? Porque como decimos, son guiones que se repiten o patrones de vida que se repiten. Cuando no hablamos, me decía, pero ¿por qué no hablamos? Me decía mi hijo. Le dije, a veces, dice, por miedo. Le dije, sí, por miedo, pero también a veces no hablamos por vergüenza. Porque a veces nos equivocamos y es mejor no decir. ¿O será que a veces dentro del sistema familiar no queremos decir algo porque decimos, bueno, si digo se va a dañar la relación, pues de hermanos o de primos o de tíos o con los papás, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijos están pasando una situación familiar, ¿verdad? Y entonces hay cosas que pues tal vez dicen, no, mejor no la digo porque pues para no dañar la relación. Puede ser Sí, que pero si no tratando lo de no dices, dañar las relaciones. sí, pero si todo lo que no se habla se repite. Mark Walling, en lo que es transgeneracional, así lo menciona. Todo lo que no se habla se repite. Porque si yo conozco esa parte de mi historia, sé dónde cambiar mi historia. Pero si no la conozco, si la tapo como si no existiera, entonces, ¿cómo la cambio? No puedo cambiar algo que no conozco. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿tú estás bien? Yo estoy bien. O sea, así sería lo correcto funcionar. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. O sea, tal vez tú tienes un punto de vista, yo tengo otro, pero llegamos a un acuerdo. Pero en estas situaciones no se da. Fíjate que a mí se me hace, y claro, me gustaría que Toño y Pepe opinaran, ¿verdad? Pero les voy a contar una situación mía personal. A mí me pasó que durante mi niñez yo fui, ahora sí que la niña favorita de mamá, dijéramos así, ¿verdad? Era la niña favorita de mamá por una circunstancia en las que yo nací. Y entonces podría las personas pensar, ah, pues eso, qué padre, ¿no? Ser la hija favorita, la consentida. Pero para mí me creó un conflicto muy grande toda mi niñez y hasta hace poco mi adultez, ¿verdad? Porque yo sentía que tenía que ser perfecta. Yo tenía que sacar las mejores calificaciones en la escuela, ser la que mejor se portaba, ser la que todo lo hace bien. Y eso lo llevo incluso al trabajo, a ponerme responsabilidades que me cuesta trabajo no cumplir con algo, porque tengo que hacer todo bien, tengo que ser la mejor empleada, la más responsable, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, hasta que cuando mi mamá trasciende, yo descubro eso, yo digo, espérate, porque yo tenía el miedo de que si yo no era esa niña buena, esa niña perfecta que todo lo hace bien, pues ya no iba a tener el amor de mi mamá. Y entonces era un miedo bien grande que yo lo descubrí hasta que ella trasciende. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y Sí, entonces ahora yo digo, bueno, si me equivoco, pues total, si no llego a tiempo, pues no tengo que ser la más puntual tampoco, ¿eh? Claro, sigo siendo responsable, pero ya no siento ese peso que tenía encima. has aprendido a ser más flexible contigo misma. Sí, Porque sí. los padres ponen lo que yo les decía, esto empieza en la infancia, ponen expectativas en los hijos. Y entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas crea rivalidades. Rivalidades a veces en el amor de los padres hacia los hijos, porque yo quiero que me quieran como la quieren a ella. Y entonces la etiqueta de perfecta o perfeccionismo
O sea, te la pusieron y tú dijiste, sí, Aquí perfecto. apuntada. Con tal de gozar de los privilegios que me da el ser la favorita de mamá. Pero todo eso se hace en el inconsciente de la infancia. Ándale, pero era más bien, yo creo que yo no pensaba en los privilegios, era temor a que mi mamá no me quisiera de la misma forma que me quería. Por eso te decía, yo pierdo lo más importante, o sea, el lugar que ocupo con los privilegios de mamá, o sea, que me ame por sobre todos los demás. Entonces, eso se va creando en la infancia. Eric Berne menciona, de los 0 a los 8 años es cuando los niños forman su plan de vida o su argumento de vida. O sea, todos, o sea, cuando fuimos niños lo hicimos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la mañana que hablaba con mi hijo mayor, dice, pero qué repetidera, o sea, de errores, ¿no? Qué repetidera en el sistema, qué repetidera de errores. Yo no quiero eso para mis hijos. Le digo, pero es que ahora tú hablas de manera diferente con ellos, a como en ese momento, en ese tiempo, los papás no, primero no tenían el conocimiento, no sabían las cosas que ahora sabemos y pues lo único que conoces es el sistema. ¿Cómo funcionas? Funcionas de acuerdo al sistema. Porque ¿qué otra cosa conoces? Conoces a papá, a mamá y tu sistema. Yo tengo una pregunta. Viendo todo lo que nos has estado explicando, en una familia, en un núcleo familiar, donde hay varios hermanos y cada uno escribe su propio guión de vida, o sea, porque tú vas creando tus memorias, tus recuerdos y, ok, está lo que es lo transgeneracional que arrastras genéticamente en cuanto a emociones, pero también existe que depende la visión que tengas o la memoria que tengas, porque muchas veces yo he visto familias hablando de su niñez, de su infancia, y dentro de los hijos cada uno tiene su propia historia, muy diferente, o sea, algunos marcan un evento en la familia de una forma, a lo mejor para alguien puede haber sido algo muy grave, para otras personas puede haber sido algo normal o casual y yo digo, dentro de todo uno va escribiendo su propia historia de vida, tu propio guión, tu propia participación dentro de la obra. Entonces, ah, ahí es donde no comprendo todo lo de que pues vas a agarrar lo de la familia y los ancestros. Obviamente, lo genético que hablamos anteriormente en un podcast, sí, ¿no? Pero hay cosas que dices en base a las memorias de los hechos. Muchas veces podemos en un núcleo familiar estar en desacuerdo, hablando de algún evento. Es que no ocupamos el mismo lugar en el sistema, ni en la vida de la familia, ni en la vida de los papás. O sea, si yo soy la más chiquita, no ocupo el lugar de la primogénita, porque esa parte de la historia no la conozco. Yo no existía, ¿sí? Ujú, sí, sí, sí. En un libro que Sí, acabo ahorita me de estaba, terminar de leer, me- decía, me est- cuando perdón, alguien me estaba pierde, imaginando. perdón, Digo, me estaba imaginando cuando te subes a un Uber y ya vienen algunos pasajeros y dices, yo me subí 3 calles después, pues yo no te puedo platicar qué pasó en las calles de atrás, ¿no? O sea, pues a lo mejor pasé un bache pero a mí no me tocó, ¿no? Y al de atrás sí le tocó. Y ajá, sí, es cuestión de que, yo te digo, yo he estado en situaciones así donde a veces comentamos situaciones y digo, bueno, es que mis recuerdos difieren de los recuerdos de alguien más, ¿no? Pero pues sí, como explicas tú, depende la posición, la edad también que puedes tener, porque pues hay gente que dice, si tu hermano mayor tiene una mejor memoria porque era más consciente, porque era una persona ya, este, con más conciencia que un niño, que un infante,
obviamente un infante no va a tener la misma memoria o el mismo recuerdo, o tal vez el mismo daño, no sé, en cierta forma. Así es. Pero igual, ¿no? Porque un hermano que en ese momento, si dijéramos yo tenía 5 años y mi hermana es 10 años mayor que yo, ella ya tenía 15. Entonces lo que ella ve es diferente a lo que yo interpreto desde mis 5 años, pienso yo, ¿no? Sí, porque no es lo mismo la visión del adolescente que la visión del niño, que está en esa primera etapa de la infancia. ¿Sí? O sea, está en los primeros años de la infancia. Entonces, no puede ser, además, lo que vive, por ejemplo, en el ejemplo que dio Blanca, lo que vivió en la historia de sus padres, la de 15 años, es muy diferente a la historia de vida que vive la niña de 5 años. O sea, hay 15 años en los que, pues, la persona no estaba. Y ya la historia se iba formando. ¿Se va a ver afectado por la historia? Sí. ¿De manera diferente? Sí. Hay un libro que acabo de leer que dice, cuando un hermano muere, esto es de tanatología, cuando un hermano muere, se muere parte de mi biografía. Efectivamente. O sea, si el hermano mayor fallece, pues se pierde parte de mi biografía, porque la biografía que sigue ya no va a estar. En esa historia Claro. familiar ya no va a estar. Va a estar su recuerdo, va a estar las anécdotas que la familia pueda tener, pero él ya no va a estar. Entonces, lo mismo sucede cuando nacen. O sea, el primogénito vive la experiencia de un matrimonio joven que tiene por primera vez un hijo y va a experimentar la crianza de ese hijo de una manera diferente que cuando eres el cuarto, el quinto o el sexto o el séptimo. En los papás también no son los mismos papás cuando son papás primerizos, ¿verdad? Que tienen al primer hijo o hija, que cuando ya tienen al quinto, porque ya agarraron un poquito de experiencia, ¿no? Yo he visto algunos TikToks donde ponen al primer hijo y lo están cuidando, no, no salgas, siéntate, come, y ya al tercero, cuarto, ahí está la comida, cómetela, si no quieres está bien, vete a tu cuarto, pero ya no es la misma atención, ya no es el mismo cuidado, ya no es ni la misma disciplina también, ¿no? O sea, ya los papás como que son más suaves, siento yo. Se van relajando. Y por ejemplo, Tengo, sí, tengo otra pregunta. Por ejemplo, todas estas situaciones del análisis transaccional obviamente es para detectar algunos problemas que te están afectando como adulto, ¿cierto? ¿Qué problemas son los más comunes que puedes encontrar cuando tú haces un análisis transaccional con la gente? Así que problemas normalmente la gente descubre, porque si me preguntas ahorita en este momento qué problemas yo puedo arrastrar de mi niñez, a lo mejor no los conozco, los tengo, pero no los conozco. Pero recientemente hablábamos de que había tenido una reunión familiar donde no me había sentido así como que muy cómodo por algunas cuestiones, no por falta de cariño ni por falta de amor con mis familiares, pero a veces son cosas de personalidad que chocas, ¿no? Entonces, me llama la atención porque dices, ¿qué puedes descubrir? Que yo en mi persona a veces no las conozco, pero como persona puedo tener unos problemas. ¿Qué puedes descubrir a través del análisis transaccional que son muy comunes que se pueden analizar a través de esta bueno, teoría? primero es hacer una anamnesis, o sea, un rapport que se llama en psicología y conocer parte de la historia de la persona que llega contigo, o sea, con uno. Y entonces empezar Mm, a ver cuáles son las características que hay que trabajar. O lo que la persona ya trae y te dice, yo necesito trabajar esto. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que Eric Berne menciona en cuanto a que tú vas creando tu argumento de vida, tu plan de vida, es cómo funciona tu sistema también. O sea, no solo la parte personal, sino cómo funciona tu sistema. Él habla de los juegos que todos jugamos.
Y hay un juego que todos jugamos dentro del sistema familiar y muchas familias lo juegan, que se llama el alboroto. Es alguien que llega, puede ser el papá, que llega enojado o llega alcoholizado o llega de mal humor o llega preocupado y entonces llega y descarga en el sistema, que es su familia, ese mal momento que está pasando el padre. Y entonces, pues se arma un alboroto porque o se asustan, se enoja con la esposa, y entonces los niños los regañan y todo, y el papá ya descargó, y entonces dice, ya, y se desaparece del espacio donde estaban y se va. Ya sea porque pues había tomado, ya sea porque tenía problemas. Entonces, son muchas cosas las que hay que ver dentro de lo que es el conocer la historia. ¿Por qué es importante conocer mi historia? Pues porque son cosas que puedo cambiar. Es lo que yo viví en ese sistema familiar. Yo les mencionaba porque Eric Bernett no solamente ve las transacciones, ve también los juegos. Incluso hay un libro que así se llama, si lo quieres conseguir, se llama Los juegos que todos jugamos. Y entonces ahí viene una serie de situaciones en las que, ¿qué juegos jugamos? Yo, por ejemplo, a veces les pongo como experiencia a mis pacientes y les digo, fíjense, les voy a decir lo mismo, pero en diferente forma. Y ustedes me dicen qué es, dónde, o sea, qué emoción o qué situación están sintiendo. Y yo les digo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? O sea, no dije otra cosa diferente, dije lo mismo, pero no es lo mismo. Perdón, el libro se llama Los juegos que todos jugamos. ¿Quién es el escritor? ¿Te acordarás? Eric Verne, Oh, Eric el Verne. mismo Eric Berne. Oh, ok. Entonces, ¿cómo hacemos nuestras transacciones y cómo aprendimos a hacerlas desde nuestra parte de nuestra infancia? O sea, todo lo que fuimos viviendo. Por ejemplo, como les decía, las frases y las etiquetas que nos van poniendo. Por ejemplo, Blanca dice que a ella le pusieron la niña perfecta. Ok. Entonces, yo voy a actuar como la niña perfecta. No me puedo equivocar. Porque si me equivoco, a la primera que voy a castigar es a mí por haber fallado. No Me espero doy latigazos. que me O me castigue. daba. Yo solita agarro y me empiezo. ¿Por qué? Porque yo soy perfecta. ¿Te fijas el tono? Los perfectos son perfectos. O Y sea, no no, solo perfecta, sino buena. O sea, tenía que ser la niña hay gente buena. que dice la buena, ella es la buena, ¿no? Yo conozco una persona que me da mucha risa porque hay una persona que vive conmigo que también la conoce y es la buena. Bueno, es una maldita, pero ella tiene una etiqueta aquí de buenita y ella se la cree. Yo traigo una bien grandota, sí, que dice mi esposa que soy una ollita de barro porque siempre bien sentido. Entonces vas descubriendo y dices, Pero, pero, traigo pero esto. así, pero así era mi madre y yo a veces lo he repetido. Mi madre era así, soy como mi mamá, porque es algo que yo a veces repito, soy como mi mamá, pero ahorita que pues va uno descubriendo, vas descubriendo actitudes, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. dices, no, no soy como mi mamá. Yo soy yo, tú eres tú. Él sí Pero- lo dijo ahorita, yo soy como mi mamá, o sea, él se compró la etiqueta, así como yo me Ajá, había comprado la mía de la ajá. niña buena y perfecta, ¿verdad? Porque no solo la buena, sino la perfecta también. Entonces imagínate, o sea, una de cada lado, ¿no? Y no, incluso en los hombros, yo creo que en el cuerpo se nota porque en los hombros tengo perfecta marcada esto de los hombros, donde tengo hasta una cosita así para que los hombros no se vean caídos. Es increíble cómo el cuerpo también habla Ah, de caray. nuestra personalidad, ¿no? De nuestra personalidad.
Ujú. Ahora, con lo que dice este Toño, que, por ejemplo, que dice, yo soy como mi mamá, soy muy sentido, me lo dice mi esposa, Y tampoco. esa sería una etiqueta de que, de la víctima o de qué? O de decir yo soy sentido, o ¿cuál sería la etiqueta ahí? Fíjate, esa es la etiqueta de la lástima. Yo causo lástima. O sea, por eso Me todo lo dejo, que los demás hagan me ofende, me lastima, me hiere. O sea, pobrecito de mí. Y me no es tiro para que me levanten. de la crees. Digo, me tiro para que me levanten, pero Eso yo ahí lo me escuché, dejan, eso yo lo he ¿no? escuchado antes. ¿En serio? No de mí, ¿eh? No, yo ahorita lo digo de No, no broma. de Pero, ti. pero es inconsciente, esto es inconsciente. Claro, definitivamente, O sí, sea, sí, no, sí. no lo estoy haciendo consciente, esto lo aprendí, No, lo repito en es mi vida inconsciente. adulta. Es inconsciente porque te afecta tus emociones, tu estado de ánimo. O sea, Y, sí, y tus definitivamente es inconsciente. relaciones, tus Sí. emociones y tus relaciones. Porque realmente sí te llegas a sentir la víctima, o te llegas a sentir la perfecta, o te llegas a sentir el X, ¿no? O sea, te la crees, te la La crees. buenita, te llegas a sentir la buenita, ¿no? ¿No? Y eres el vivo diablo con cuernos y cola, pero aquí traes de que eres bien buenita, ¿no? Y te la crees, ¿no? Así, así. Es que de verdad esta persona es impresionante, impresionante. Ella realmente, a su edad, porque es una persona ya de muchos años, como dice Blanca, hasta su andar, su hablar y todo. Y yo le dije, ahora que pasamos una situación complicada, le digo, o sea, cuando tú ves a esa persona y conoces la historia, dices, este buena no tiene nada. O sea, o a lo mejor tiene ciertos detalles o ciertas cosas para los demás, pero en el fondo no es cierto, no es bonita. O sea, ninguno somos buenitos. Somos seres humanos, como dice Carl Jung. Carl Jung dice, tenemos un lado claro y un lado oscuro, pero si no reconocemos nuestro lado oscuro, ¿cómo llegamos a la luz? ¿Cómo reconocemos para poder cambiar? No se puede. Entonces, mientras esta persona se siga creyendo que es bonita, pues va a ser bonita. Pero en su realidad nada más, ¿verdad? Y además causa, porque no nada más tienes un rol. O sea, como dice Blanca, yo era bonita y perfecta. O sea, ella es bonita y además es así como, podríamos decir, muy religiosa. Es verdaderamente religiosa. O sea, ella Religiosa, pero no espiritual, ¿no? Y no soy yo, ¿eh? No está hablando. es religiosa, por eso dije, es Ah, religiosa, por no eso es es religiosa, no espiritual. no espiritual, es religiosa, es muy religiosa. Y en sus realidades, así está bien, porque es su realidad. Entonces, Ujú. ¿cómo cambias algo que tú no ves? Sí, Por es ejemplo, porque ese es el tema de nuestro podcast. ¿Cómo cambio mi historia de vida? O sea, para mí, poder descubrir esa parte, pues tuvo que mi mamá trascender, ¿verdad? Pero ¿cómo, si no tenemos un evento así en la vida, cómo podemos cambiar nuestra historia de vida? busca ayuda. O sea, psicólogo. Pues Ok, lo que tú necesites, un retiro espiritual, un chamán. O sea, ¿qué eh, necesito yo para ajá. poder cambiar? A lo mejor necesito ir al psiquiatra, no necesito ir al psicólogo, necesito ir al psiquiatra porque tal vez tengo estados depresivos profundos, porque así se vivía en mi casa, con estados depresivos. Y la depresión no solamente es endógena y exógena, no solamente es química, a veces también es conductual. O sea, en mi casa todos somos depresivos, ¿no? Y entonces aprendo que la depresión es parte de mi vida. Pues a lo mejor lo que necesito es una pastillita
Podría ser también a través de la lectura de libros o de grupos de apoyo, que no necesariamente tiene que ser un psiquiatra. Por ejemplo, para los alcohólicos anónimos está el Al-Anon, que también es un grupo de apoyo. No sé, algunas otras opciones que las personas podrían tener. Claro, hay neuróticos anónimos, hay comelones compulsivos, hay alcohólicos anónimos, hay Al-Anon. O sea, buscar ayuda a la que tú necesites. Por ejemplo, tú decías, me interesa el libro, quiero conocer los juegos que todos jugamos, ¿no? Por ejemplo, el alboroto, pues ese es conocidísimo el juego del alboroto. El medio de la psicología, pero no toda la gente lo sabe. Yo no lo sabía. Sí, y entonces ahí viene No, una, yo tampoco lo por conocía. ejemplo, en el que yo les hice, que necesito, estoy haciendo un juego sexual. Ujú. Te estoy invitando y te estoy seduciendo. Ese es De un juego. seducción. Ujú. Ah, ya, ya, ya. Wow, qué interesante. ¿Qué creen? Está súper interesante este tema, pero el tiempo se nos está acabando ya. Eh, pues bueno, a mí me gustaría dejarlos con esto. No esperemos a que pase un evento en nuestras vidas. Si vemos que algo no funciona, si vemos que de alguna forma no nos sentimos plenos, no estamos disfrutando la vida, a lo mejor hay algo que podamos trabajar, ¿verdad? Algo que nos ayude, que nos nutra, que nos mejore nuestras relaciones personales, románticas, de trabajo, profesionales. Y si es necesario, tal vez ya tener el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, de un grupo de apoyo. Como dice Guilla, hay muchas opciones donde pueden entrar al internet y buscar lugares donde en su ciudad, de donde quiera que nos estén escuchando, puedan encontrar algún grupo de apoyo que, pues, que les ayude, ¿verdad? A descubrir eso que muchas veces no sabemos que tenemos, pero hay que descubrirlo para podernos sentir mejor, ¿verdad? Así es que, bueno, creo que me congelé, veo mi imagen congelada. Eh, y ya aquí despidiéndonos, Guille, ¿con qué nos dejas? Ah, con estas palabras que no son mías, pero me las voy a pedir prestadas. Dice, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien. Es la posición inicial de los primeros años de vida, porque estuvimos hablando de la infancia. Y yo quiero dejarles estas palabras, por eso les decía que no son mías, pero quiero compartirlas. Es la posición inicial de los primeros años de vida. Nos percibimos con vulnerabilidad ante papá y mamá y se crea un estado de dependencia. La decisión interna es, tú me provees con tus caricias, por tanto tú estás bien. Entonces, todos los niños, como yo les decía, todos tenemos un niño interior al que hay que cuidar, proteger, a veces hasta de nosotros mismos. Como mencionaba a Antonio, él decía, yo soy como mi mamá. Bueno, pues no, él es él y su mamá es su mamá. Entonces, empezando a trabajar esa parte, hay una oración de Salomon Peirce. En esta oración de Salomon Peirce dice, tú eres tú, yo soy yo. Yo no estoy en esta vida para cumplir tus expectativas. Tú no estás para cumplir las mías. Si en nuestro camino nos llegamos a encontrar, será maravilloso. Tú eres tú, yo soy yo. Y es empezar a trabajar esa parte, separarnos y empezar a trabajar en nosotros. Por eso les decía, no son mis palabras, pero utilicemos las palabras de quienes tuvieron esa capacidad o ese intelecto para podernosla compartir. Es Con esto. qué bonito, me enchinaste la piel. Me encantó. Pepe, ¿con qué nos dejas? Ah, pensativo, meditabundo y pues más que nada, como siempre, pensando en soluciones. Una vez que sabes qué es, buscar soluciones. Entonces, Ah, ajá. toquen lo que tengan que tocar puerta. Yo empecé con un psicólogo y después me di cuenta que necesitaba un psiquiatra y pues hay que hacerlo.
Así es, así es. Es bien interesante este podcast, como les decía al principio, nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Esperamos que este mensaje les llegue para crear una reflexión y como les digo, si sus relaciones no son las mejores, si no se sienten plenos, tal vez una ayudita es buena. Gracias, Pepe, gracias por compartir esa parte. Toño, despídenos y pues déjanos con tu último mensaje. Bueno, después de lo aprendido, pues bueno, todos somos únicos y somos diferentes a todos. O sea, a ver, lo importante muchas veces es hacer una autoevaluación de cómo estamos, cómo nos sentimos emocionalmente y descubrir nuestra conducta, porque muchas veces no nos conocemos como persona. Vivimos tan rápido en el día a día, tan enfrascados en el trabajo, en nuestras actividades cotidianas, que no tomamos 5 minutos para sentarnos y pensar en nosotros, en qué nos afecta, cómo vivimos, cómo vemos la vida. Y porque podemos descubrir mil cosas que, como lo aprendimos el día de hoy, pues podemos cambiarlas, podemos cambiar y dirigir nuestra vida al punto que nosotros creemos que podemos encontrar la felicidad, porque esa es la plenitud de la vida, la felicidad. La felicidad no hablo de dinero, no hablo de otras cosas, sino el estado de tranquilidad que como persona podemos tener. O sea, esa paz interna que podemos tener, que es lo que debemos buscar en nuestras familias, que debemos buscar como personas. Y bueno, pues gracias por la información. Queremos seguirlos, queremos seguirlos invitando a que nos sigan, que se sigan suscribiendo a los canales que tenemos. Estamos en YouTube y en Facebook como Genios de Mentes. Estamos también en X como @dementes GE63234. También por ahí hay algunos TikToks en Mentes Uno. Nos ayudas mucho si lo compartes, si lo pones en tu historia. Ayúdanos a que llegue a otras personas. Pues podemos hacer y tenemos y vayamos hasta aquí para apoyarnos. Creo que perdimos la conexión con Toño, ¿verdad? Y pues Sí, bueno, sí, ¿Me perdió la conexión? sí. sí, ¿Eh? sí se perdió la Qué conexión. curioso. Sí, sí, Bueno, si quieres, Bueno, pues ¿la, la vamos volvemos a cerrando hacer? ya. Sí, vamos cerrando. Gracias por escucharnos y como les decimos, toquen la campanita, suscríbanse, síganos, denos sus comentarios, qué opinan, qué les gustaría escuchar de nosotros. Y pues bueno, síganos en Facebook y síganos en TikTok y todas las redes sociales, ahí nos encontrarán. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.